Buenas noches para todos. Mi nombre es Paula Daniela Beltrán Avendaño, estudiante de tercer semestre de Psicología en la UNAD. El día de hoy vamos a hacer una entrevista acerca de un hecho que marcó la historia de Colombia, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Y nos acompaña Gonzalo Andrés Castillo. Muy buenas noches para todos, un gusto, gracias por extenderme esta invitación. Bueno, tengo unas preguntas para ti, para que nos puedas compartir un poco acerca de lo que sabes de este hecho. Primero, ¿qué ocurrió el día de su muerte, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en la ciudad de Bogotá? Bueno, Jorge Eliezer Gaitán muere el 9 de abril de 1949, hacia el mediodía en Bogotá. Creo que esta historia pues, la conocemos la mayoría de los colombianos. Sale de su oficina, hay que hacer claridad de que Jorge Eliezer era abogado, profesor, y en ese momento ya estaba dedicado, ya tenía una larga trayectoria en la política. Él sale de su oficina, se va a reunir con algunos amigos, y saliendo del edificio recibe varios impactos, alcanzan a llevarlo con vida al hospital, pero desafortunadamente la gravedad de las heridas causan su muerte. Eso fue hacia el mediodía, la noticia se extiende por toda Bogotá. Para nadie es un secreto de que Gaitán era una figura muy representativa en lo popular, en lo social. Esto causa bastante molestia y varios grupos de personas empiezan a hacer lo que llamamos o lo que conocemos como el Bogotazo. Okay. ¿Qué representaba él para las clases populares en el país? Jorge Eliezer Gaitán se había convertido en una figura muy representativa porque defendía los derechos de las clases obreras, de las clases menos favorecidas, lo que llamamos o conocemos como la parte social o popular dentro de lo social, más bien. Por eso Jorge Eliezer Gaitán se había ganado el respeto, la admiración, el cariño de muchas personas y estaba en un apogeo muy fuerte. Era de los candidatos presidenciales en ese entonces por el Partido Liberal más fuerte y más opcionado a ganar la presidencia. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Por qué cree que su muerte impactó tanto a la sociedad colombiana? Por lo mismo, porque Jorge Eliezer se había convertido en ese caudillo, en esa persona que representaba la lucha de intereses sociales, la lucha de derechos en las clases menos favorecidas. Jorge Eliezer Gaitán es muy recordado porque dio un discurso, tuvo una pelea muy fuerte cuando era congresista por el tema de la guerra o el asesinato de las bananeras. Él se levantó o alzó su voz por muchas personas que en ese momento no tenían ni voz ni voto, que no podían hacerlo, porque pues para esa época todavía hay que decirlo que el tema de la esclavitud, el tema de los derechos no eran respetados. Jorge Eliezer Gaitán alza su voz por las clases populares, por las clases menos favorecidas y lógicamente eso causa que tenga mucha aceptación y que tenga de pronto mucha fuerza entre las clases obreras de la época. Ok, ahora vamos a pasar a una parte que es como las consecuencias de este hecho. ¿Qué hechos ocurrieron inmediatamente después de su asesinato y cree que este evento influyó en el periodo conocido como la violencia? Bueno, antes de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán ya venían pasando cosas muy relevantes en el país que de pronto por la falta de comunicación, por la falta de tecnología, como que no tenían mucho eco en todo el país. Pero pues uno de esos hechos fue la masacre de las bananeras y otros sucesos que estaban pasando en el país y que lógicamente pues no eran muy bien vistos. Jorge Eliezer Gaitán, poco antes de su muerte, lanza una frase que dice: a mí me podrán asesinar o a mí me van a matar, pero la violencia y la guerra que se va a desencadenar con mi muerte no va a tener fin. Y pues estamos hablando de más de 70, 80 años después de su muerte y hasta el día de hoy Colombia no ha tenido un solo día de paz. Después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán viene un rifirrafe, una puja muy fuerte entre conservadores y liberales. Los liberales estaban divididos, habían dos clases de liberalismo en la época, digamos así, el liberalismo tradicional y el liberalismo que estaba imponiendo Jorge Eliezer Gaitán, que era un liberalismo asociado al tema del comunismo o socialismo en la época. Y lógicamente los conservadores. Los liberales culpan a los conservadores de ser partícipes o de haber colaborado en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y tiempo después, casi 8 o 9 años después, empieza a darse la época de la violencia, que es cuando liberales y conservadores, chulavitas y godos se levantan en guerra, se levantan en violencia y empieza a haber una serie de asesinatos y desplazamientos en serie. Ok, creo que ya tocaste un poco la siguiente pregunta, pero igual quiero preguntarla concretamente. ¿Qué crees que habría pasado en Colombia si Gaitán no hubiera sido asesinado? Bueno, es complejo decirlo, ¿no? Hay muchas posturas. La mayoría de personas que conocen de pronto un poco de la historia de Gaitán conocen su simbología desde la lucha por las clases sociales. Pero también hay que decirlo, dentro de esa historia se habla mucho de que Jorge Eliezer Gaitán, quien había estudiado y había vivido en Italia, tenía mucha cercanía o mucha afinidad y gusto por ideologías de Benito Mussolini. Y ya sabemos pues quién es Benito Mussolini, todo lo que trae o contrae Benito Mussolini para la Segunda Guerra Mundial, un poco de sucesos que pasan no solamente en Italia, sino que tienen repercusión a nivel mundial. Benito Mussolini era muy conocido por el tema del manejo de masas, algo que aplica Jorge Eliezer Gaitán en sus discursos para el tema de poder manejar a la pasta social y le funcionó porque pues realmente por eso se llama el caudillo del pueblo, porque era una persona que tenía un apogeo y una fuerza entre las clases obreras muy fuerte. Es difícil poder decir qué hubiese pasado. Tal vez, desde mi percepción, desde mi postura como colombiano y como periodista, creería que esa violencia que hoy todavía seguimos viviendo no tendría de pronto ese eco, pero pues también hay que decir que la violencia que hoy vive Colombia está muy asociada al tema del narcotráfico. Entonces sería muy complicado poder decir o realmente pensar qué hubiera pasado con Colombia si no hubiesen asesinado a Jorge Eliezer Gaitán. Ok, muchas gracias, Gonzalo. De esta manera llegamos al final de nuestra entrevista. Te agradecemos a ti y gracias a ustedes por vernos.